Vamos a comenzar al revisar lo que escuché en los comentarios. Lo primero es los 3 objetivos básicos de esta charla. Lo primero es ver esta variación Y en el desempeño económico a lo largo de los estados americanos y tratar de dar una explicación acerca de por qué vemos esta gran diferencia a lo largo de los estados y su desempeño económico, principalmente en términos de ingreso per cápita, estándares de vida y crecimiento. Vamos a hablar de cómo medir el desempeño económico al avanzar por los comentarios. Número 2, después de haber trazado las diferencias entre los estados y el desempeño económico, quiero hablar acerca de una ofrenda, espero, desde mi perspectiva, de cómo podemos marcar, cómo podemos medir el éxito económico y espero que sea nuevo y una alternativa para los abordajes más estándares y tradicionales de medir el éxito económico. Y finalmente, a luz de esta perspectiva de las formas en las que se puede medir el éxito económico, quiero hablar acerca de lo que nosotros consideramos son algunas de las formas en que las instituciones y las políticas económicas afectan el éxito económico. Así es que algunas de estas reglas e instituciones ya las hemos mencionado muchas veces y otros economistas las han examinado, aunque yo creo que cuando vemos esta nueva perspectiva acerca de formas de medir el éxito económico, veremos que estas instituciones están bajo una nueva luz y esto eleva la importancia de ciertas instituciones a la luz de esta nueva perspectiva. Tomaré un minuto solo para justificar o tratar de convencerles a ustedes de que es importante considerar las economías de los estados de Estados Unidos. En algunas maneras es más interesante we've done cross-country analysis, and many of you, I'm sure, are familiar with this type of international comparative empirical analysis of economic performance. And in some ways that's far more interesting to me and it is to you. So why even bother with looking at economic performance in the American states? Well, for one thing, I think this approach to comparative quantitative analysis, looking at, what is the impact empirically of alternative institutions and laws, we can learn a lot from looking at the states, in the sense that it's often, you've probably heard this description, this metaphor of talking about the American states as being these 50 laboratories, these 50 laboratories for social scientists to do this kind of comparative quantitative analysis. So even though within the American states, within the 50 states, there are many similarities. For example, the states all operate under a todos common operan currency. bajo That's quite important. una We all moneda económica, have eso es muy the importante. Todos US tenemos Constitution. la Constitución de Estados Unidos. Así es que tenemos un juego consistente de leyes en el sistema judicial a nivel federal, bajo cuales todos los estados operan. Así es que esto es un constante en este análisis. También tenemos las borderas abiertas para que el comercio pueda llevarse a cabo, para que los recursos puedan atravesar las líneas fronterizas entre estados y el capital y el trabajo puedan fluir con libertad en los estados americanos. Pero esto es algo bueno de una manera, porque significa que no tenemos que preocuparnos de este tipo de análisis cuantitativo, de este análisis comparativo institucional, de tratar de mantener las constantes. En algunas maneras podemos realizar cosas con los estados americanos, podemos aprender cosas de hacer este análisis cuantitativo de los estados americanos y aplicar estas lecciones de forma internacional y extender estas lecciones a nivel internacional. Así es que, aunque vamos a derivar algunos de los resultados al utilizar datos de los estados estadounidenses, me parece que es relevante y hablaremos de las lecciones que hemos aprendido y cómo esto se puede aplicar y cómo esta investigación puede extenderse a un estudio a lo largo del mundo. Finalmente, el mismo marco analítico que espero presentarles hoy puede ser aplicado en otros países. Y es interesante pensar en esto, yo lo he pensado
y pienso hacerlo más adelante. Pienso seguir pensando acerca de ello. Debo mencionar para anunciar que mucho de la investigación que hemos hecho, que les presentaré esta mañana y discutiré esta mañana, está en mi libro más reciente que se llama Estados Volátiles, Políticas, Instituciones y el Desempeño de las Economías de los Estados estadounidenses, que ustedes verán es muy similar al título de la charla del día de hoy. Quiero comenzar con una ilustración más grande. A menudo en los Estados Unidos hablamos de la economía de Estados Unidos, la economía nacional. Y si solo vemos la economía de Estados Unidos, la experiencia comienza con 1929, podemos ir atrás más allá, pero 1929 es como el primer año en el que el gobierno federal comenzó a recabar datos fidedignos de los datos económicos. Así es que es un lugar correcto para comenzar los análisis económicos, 1929. ¿Y qué ha sucedido en los Estados Unidos en general? Si tratamos de unir a todos los estados, es digno de mencionar una historia de éxito. Y esto es un estimado conservador de un aumento en los estándares de vida en Estados Unidos. Tienen que ver, se ha multiplicado por un factor de 6. Y esta tabla que ustedes ven aquí ilustra la riqueza federal a la Gran Depresión, vuelve a la Gran Depresión, comienza aquí en 1929. Aquí el ingreso per cápita convertido a $2,000 de Estados Unidos. Así es que esto es per cápita y apenas llega a $5,000 calculado así. Ahora es con unos $35,000 a la fecha. Así es que podemos ver que es un continuo, una trayectoria ascendente continua en la economía de Estados Unidos. ¿Por qué nos interesa esto? En algunas maneras, la historia económica de Estados Unidos es la historia del mundo a lo largo de este periodo de tiempo, pero por otros datos estimados, el estándar de vida ha aumentado por un factor de unos 30 o más, porque aunque las cosas diferentes que se pueden escuchar en muchos productos, por ejemplo, un baño adentro de la casa en 1929 no existía, así es que podemos continuar mencionando los avances de los productos, hablando de la calidad de los productos. Si vemos en el ingreso per cápita nada más, tenemos un dato de un aumento de 6 o 7, es mucho más alto ahora. Así es que, ¿por qué me interesa? ¿Por qué nos interesa esta información y qué le sucede a la economía de Estados Unidos? Bueno, una cosa que vemos es que este declive constante en el crecimiento que mencionaba acá. Así es que vemos aquí la tasa de crecimiento, que es un compuesto de tasas de crecimiento en el ingreso per cápita. Puede ver desde 1930, 40, los 1940 y el periodo de la Segunda Guerra Mundial, en términos de promediar 3.8%, 2.7%, 3.2%, pero en los 60 comenzaba a desglosarse esto y lo comenzamos a desglosar por décadas. Se ve un declive constante en los primeros 5 años hasta el 2005, dice, los primeros 5 años del siglo XXI, un crecimiento del ingreso per cápita de 0.9%. Así es que esta es una preocupación, y si yo estuviera viendo este aminoramiento en el crecimiento, esta trayectoria ascendente sería la forma de un declive constante. Y al ver esto, al ver esta medida ahora por décadas, lo tenemos presente, nos podemos aprender de ello. La ilustración mayor es engañosa, y si nosotros desglosamos el crecimiento en los estados, por los estados individuales, en otras palabras, lo que yo quiero quitar o negar es el mito de la economía en los Estados Unidos. En muchas maneras, produce una economía descentralizada de los 50 estados, y cada uno cuenta una historia diferente que cuando se ve el agregado o la economía global de los Estados Unidos. Si usted desglosa la economía nacional a los 50 estados, a cada uno de los 50 estados, verá una gran diferencia en el desempeño económico en los estados estadounidenses. Les mostraré una gráfica que lo ilustra, pero voy a adelantarme a
a enfocarnos en los últimos 35 años. La primera ilustración mostraba unos años anteriores y ahora quiero mostrar los últimos 35 años. Para ser específico en algunos de los datos, los crecimientos varían de 2.5 y al ingreso per cápita 2.5% y varían hasta menos de 0.33%. Así es que podemos ver una gran diferencia y de hecho, mientras que veíamos en la tabla anterior el declive constante en la economía de los estados, en más de la mitad de los estados, muchos de los estados americanos, vemos un declive no vemos ningún declive para nada. Así es que si vimos la ilustración más grande, decimos, bueno, ¿qué es lo que sucede? Algo está aquí en la economía de Estados Unidos, pero si consideramos los estados individuales, vemos algo completamente diferente. En algunos estados no han tenido un aminoramiento en la velocidad, de hecho les va muy bien. Esta tabla es un poco difícil de entender, quizá imposible para ustedes de leer. Son los 50 estados colocados en esta tabla, pero el eje aquí es el compuesto de crecimiento anual en los últimos 35 años. No lo puede ver muy bien, pero por ejemplo aquí está el líder por mucha diferencia ahí en la esquina superior, 2.1 algo por ciento dice, y luego tuvimos que sacar a Alaska de la tabla porque realmente estaba muy atrasado. Alaska ha salido de la tabla en 0.33%. Así es que vemos una gran variedad de tasas de crecimiento entre los 50 estados, hablando y subiendo aquí hasta Montana. ¿Cómo se explica? Es un desafío poder ver esta gran diferencia en el desempeño económico de los estados. Otra forma de verlo y tratar de poder integrar esta información es considerar esta distribución de las tasas de crecimiento de los estados. Así es que esta es una frecuencia de distribución que muestra que hay 6 estados que están aquí en el extremo derecho de la tabla que crecen entre 2% y 2.24%. Justo antes de la inflación. Así es que esto es per cápita, tasas de crecimiento per cápita, lo que es bastante impresionante. Así es que 6 estados van hasta acá arriba en la distribución y obviamente no es todo porque estamos tratando de ilustrar aquí y ver que hay una variación y una diferencia sustancial en el desempeño de crecimiento económico, así como se ven entre los países a menudo. Cuando pensamos la economía de Estados Unidos y tratamos de señalar aquí como introducción, como lo mencionaba, hay una gran diferencia entre el desempeño económico en estas economías subnacionales de los Estados Unidos dentro de la misma nación. Y lo que motiva este análisis, cómo se explica la diferencia, así como trataremos de explicar las grandes diferencias en el desempeño económico entre los países. Bueno, comenzaremos como economista. ¿Dónde comenzamos a tratar de explicar esto? Vamos a hacer un marco radical y lo que la mayoría dice mi libro no es teórico, sino que ha sido basado fuertemente en análisis empírico, considerando datos históricos recientes económicos y hacer análisis cuantitativo de estos patrones para analizar los patrones con datos y métodos rigurosos estadísticos. Pero aún así es bueno tener algún tipo de marco, algún tipo de marco conceptual teórico en mente para tratar de explicarlo. Así es que ¿dónde comenzamos para hacerlo? El lugar para comenzar es el modelo de crecimiento y yo sé que la mayoría de ustedes lo han visto, en la teoría inicial trazada por el señor Solos. Eventualmente él ganó un premio Nobel 25 años después por su trabajo realizado a finales de los 50 en desarrollar esta herramienta y mucho más reciente a través de escrutinio empírico por Robert Barrell en su libro Crecimiento Económico en 1991 y más o menos a ese mismo tiempo por Greg Mankiw y otros. Y uno de los patrones uno de los más creíbles en la economía en los últimos 15 años. Estas perspectivas consideran y tratan de explicar el comportamiento económico entre los países.
Las funciones de este modelo que estamos tratando de explicar, el rendimiento económico per Q, por obrero, en la tecnología. Disculpen, el audio está muy malo, no me llega bien la señal. Tratan de trazar gráficas y gráficas de rendimiento, la cantidad de capital que cada obrero combina con su empleo es determinante para el rendimiento de cada empleado. Nuevamente, esto no va a ser mucho modelo, sino sencillamente son datos analíticos que hablan de la cantidad de capital por trabajador aumenta si hubiera un shock en el índice de inversiones. ¿Cuál es el resultado del modelo estándar al subir? Así es que todos hemos visto esto. We've seen that. What is the empirical challenge here? What does this simple yet sort of elegant Nobel Prize winning model theory of economic growth tell us about? Does it explain the state? Nos explica la conducta de los estados. Es una prueba empírica de cuán bien funciona. Explica este patrón de crecimiento en los estados y las implicaciones mayores de el modelo clásico es la convergencia del ingreso. Ahora, por dos razones, voy a mencionar estas implicaciones y hablar acerca de ellos y la evidencia. ¿Por qué es que esperamos ver, basándonos en este nuevo modelo, por qué esperamos ver este tipo de resultado? Cuando en el modelo puro es realmente cercano a la economía porque es una disminución en los retornos, porque si aumentamos la cantidad de capital por obrero, entonces comenzamos a obtener menos y menos resultado incremental. No podemos expandir el capital, sino que continuaremos recibiendo el mismo resultado al crecer la economía, al crecer el valor de la economía. Ese es el modelo solo. Y luego, lo primero, las fuerzas de la convergencia, en teoría, se vuelven más poderosas en teoría con la capital y de labor y la libertad de movimiento. Y la lógica de esto es avanzar hacia adelante, que uno espera que los obreros se sientan atraídos a áreas de mejores ingresos. Si usted puede ganar más, esta es una analogía que toma el ejemplo de los Estados Unidos. Los estados más pobres de Estados Unidos, uno de ellos es Mississippi. Es un estado, el más rico es Connecticut. Y la teoría nos dice que si usted está viviendo en Mississippi y usted puede duplicar su ingreso al moverse a Connecticut, tal vez no lo puede duplicar, pero lo puede aumentar por $15,000, digamos, por año. Si esto es así, entonces la teoría nos dice que algunas personas, no todos, pero algunos comenzarían a mudarse de Mississippi a Connecticut. Así es que veremos el flujo de trabajo avanzándose a capital mayor, a áreas de mayores ingresos, porque puede ganar más dinero. Y el capital se mueve en esa dirección también. Si usted va a construir una nueva fábrica en los Estados Unidos, ¿se iría usted a Connecticut y la construiría en el estado más caro de los Estados Unidos? No, se iría a Mississippi y la construiría en un área que es un poco menos cara. Esto es mayor a lo largo, la diferencia es mayor a lo largo de los países. Cuando uno hace fábricas, el que produce fábricas hace fábricas para construir motos, no lo haría en Estados Unidos en un estado caro, sino que se iría a China u otro lugar en donde encuentra mano de obra barata. Así es que aquí hay una motivación de ganancia que impulsa a hacerlo, porque entonces obtiene mayores ganancias. El capital avanzará hacia donde haya mano de obra barata, donde el ingreso per cápita sea más cómoda para ellos. Así es que esta es indicación de que uno podría esperar cambios, que los países pobres crecen más rápido que los países ricos y las diferencias en ingresos comienzan a converger y a nivelarse. Hablemos de los estados de Estados Unidos. Es una implicación poderosa.
¿Y cuál es la evidencia de la convergencia del ingreso? Hay dos métodos para medirlo, para marcar la convergencia de los ingresos y la divergencia. Ambos métodos, hay una cantidad de estudios que han usado ambos métodos para tratar de ver la convergencia en diferentes países. El primero es rastrear el coeficiente de variación del tiempo. Hablaré más adelante de esto, pero es una medida de dispersión entre ricos y pobres. En el caso de los Estados Unidos, si vemos diferentes países, se ve la dispersión de países ricos a pobres. Es la distribución del ingreso. El segundo se ha hecho famoso por la obra del señor Merrill, lo que se llama crecimiento Barrel, en lo que la tasa de crecimiento es la función de el nivel de ingresos básicos. Así es que los países más ricos estarían negativamente correlacionados y están negativamente correlacionados con los ingresos. Los países pobres, que son inicialmente pobres, crecerán más rápido, así es que esperarán esta relación inversa negativa entre el ingreso, digamos, en 1960, en una tasa de crecimiento en los próximos años. Voy a mostrarles hoy el primero de estos dos métodos de la convergencia de variancia de coeficiente. Es la ecuación dividida por la media, la variación estándar dividida por la media, la variación de la dispersión entre los estados en el registro per cápita con el ingreso per cápita dividido por 3, porque sabemos que si uno va de, digamos, 20,000 a 35,000 en términos de la media, usted sabe que la variación estándar será mayor, así es que quiere nivelarla por la media. Esto mide la dispersión con los modelos, mide de 1929 al 2000 y podemos ver claramente la convergencia en el periodo. Vemos una barrida dramática del porcentaje en el ingreso per cápita en este largo periodo de tiempo. Pero veamos lo de otro punto de vista. Esto es desde los 60 hasta el 2000. Y hemos extendido esto. Esto estaba concentrado en el libro. No tengo la tabla, no estoy leyendo los números, pero avanza aún más. No tengo audio. Ya. Descubrí que esta es una sorpresa, un resultado sorprendente. No vemos que el ingreso tenga convergencia en los estados ricos y en los estados pobres. Vemos que se salve la brecha, sino hasta 1970. Así es que el tema aquí es, teniendo el modelo, tratar de explicar este patrón de la teoría económica, tratar de explicarlo en los Estados Unidos. La convergencia entre los países está divergiendo. Si vemos la distribución de la riqueza o la distribución de los ingresos en los países ricos y pobres, está haciéndose cada vez más divergente en vez de ser convergente, así como en los Estados Unidos. Ahora, entonces, el ingreso ya no está convergiendo. Dejó de hacerlo en los 70. Así es que este patrón que podemos ver aquí está totalmente dentro del modelo clásico de crecimiento. Well, one is, if you have a bad model, you throw it out and you get a new model. It's like if your dog dies, you go buy a new dog. You get rid of the old dog. So what's happened? Well, that's been one route that economists have taken, and just two names that you've probably heard, and if you haven't, you should take some time to look at these. The work of these two economists. Estos dos economistas, Paul Romer y Paul Krugman, son dos ejemplos de economistas destacados que dijeron, ¿sabe? Los modelos clásicos no funcionan y nosotros somos inteligentes. Vamos a encontrar una teoría de crecimiento nueva, un nuevo modelo. Y a veces esto se ha unido en algún momento, si es el incremento en retornos o los modelos de retorno, de incremento en retorno, para aumentar, y tiene que ver con la tecnología. Y Paul Krugman dice que esto es antes de que se volviera periodista del New York Times. Era un destacado
analista económico, me impresiona particularmente su libro Geografía y Comercio, Geography and Trade. Es un modelo periférico de los núcleos que dice por qué, que explica por qué una vez el crecimiento comienza, por qué los clientes vienen y por qué los consumidores quieren vivir con los productores y viceversa. Así que se ve el retorno. Ese es un abordaje interesante en que la teoría ya no explica. Voy a tratar un abordaje diferente aquí, aunque admiro lo que hacen y creo que hay mucha promesa en lo que hacen antes de lanzar, de desechar el modelo anterior. Quiero repensar cómo medimos el desempeño, y esto es este es el título de los estados volátiles, y lo que estamos tratando de hacer es decir, quedándonos dentro del marco del crecimiento estándar modelo estándar de crecimiento, mantenernos con la forma de pensar estándar que dice, bueno, nos enfoquemos solamente en el ingreso per cápita o las tasas de crecimiento, o en el ingreso por trabajo, el PIB per cápita o el crecimiento y el PIB, el ingreso per cápita, los métricas estándares para el desempeño, sino para medir los criterios. Esto es una forma intuitiva, un modelo que se entendería muy bien, es muy poderoso, un abordaje muy interesante que tiene que ver con el gran éxito y la gran contribución de las carteras modernas que crecieron a partir de la economía hace apenas unos 40 años. Así es que déjeme darle un ejemplo y será muy obvio para ustedes después de esto. Digamos que estuviéramos tratando de evaluar dos carteras. Vemos una y decimos, ¿por qué quisiera yo invertir en la cartera A o en la cartera B? La cartera A gana, digamos, 50% de retorno. 50% de retorno voy a recibir del dinero que invierto en la cartera A, y en la cartera B, digamos que usted puede ganar un 5% de retorno. ¿En cuál elegiría usted? ¿Cuál es la respuesta? Es incierto, no se sabe. Ahora no se sabe porque el 50% de retorno podría estar asociado con un enorme riesgo. Un año quizá gane 200% y el siguiente año quizá pierda 150%. Y algunas personas no pueden tolerar o no quieren tomar ese tipo de riesgo. Prefieren tener un crecimiento estable de retorno de 5% garantizado, libre de riesgos. Así es que la respuesta es evaluar, analizar dos carteras. Para poder hacerlo necesita dos dimensiones, un criterio de dos dimensiones, o a veces se llama el criterio de variación de la media o el criterio de riesgos en retorno. Así es que necesitamos ambas, porque el riesgo, tanto el riesgo como el retorno, y esto es lo que trato de hacer aquí, en tratar de abogar en términos de aplicar ese mismo análisis de retorno de riesgo a los estados. Y esto es hacer la primera pregunta, un poco fuera del tema, pero el desempeño económico es el título de esta diapositiva y el criterio de variación de la media. Así es que lo que tenemos que referirnos aquí es que si el término de la relación en los Estados Unidos sigue o cumple con el mismo patrón que hemos observado en los mercados financieros. ¿Y cuál es el patrón que hemos observado? No hemos tenido si no hemos tenido clases de finanzas para nada, podemos ver una correlación positiva entre el riesgo y el retorno, que a fin de que las personas puedan invertir en activos arriesgados, tienen que tener una tasa de retorno más alta. Si ambos están ganando una tasa de retorno de 10% y una tiene mayor riesgo asociado, con ella todos querrán ir a la que tiene menos riesgo si tiene el mismo porcentaje de retorno. Así es que hay una correlación entre el riesgo y retorno en el mercado financiero. Entonces la pregunta es, ¿será que vemos este patrón en los estados? A fin de poder
llevar a cabo el análisis, lo primero es que tenemos que tener es una medida de riesgo o una medida de volatilidad para los estados. Y en el libro yo he hecho algunos esfuerzos para desarrollar esto y he desarrollado 4. No voy a mencionar estos 4 puntos con ustedes hoy, sino que voy a resumir y darles la intuición que he percibido de ellos, y espero que algunos de ustedes estén interesados en esto y le den seguimiento. Si no para los Estados Unidos, por lo menos me parece que sería un ejercicio fructífero y útil el extenderlo para realizarlo en diferentes países, hacer análisis en diferentes países. Así es que hay 2 tipos de índices de volatilidad que he desarrollado para los estados. Uno se llama el de regresión y el segundo es el de innovación. Así es que, para darle la intuición de esto, es medir la intuición básica, es considerar la variación en ingreso per cápita a lo largo del tiempo. Así es que no solo cuál es la media, cuál es el crecimiento medio, 35,000 al año, digamos que es, sino que cuál es la fluctuación en esta cantidad. ¿Será 40,000 un año, 30,000 al siguiente? ¿Cuán volátil? ¿Cuánto varía esto? Así es que he llevado a cabo la regresión, y el índice de regresión considera o trata de explicar, de profundizar la variable. Algunos de ustedes que tienen trasfondo de econometría o de estadística, hay una batería de otros factores como el capital humano o como la inversión o como la distribución de edad de la población y la fuerza de trabajo o laboral, y lo que queda, que es ese residual del error, del área de error que no puede explicarse con variables independientes estándares. Así es que el residuo de este modelo de regresión es la medida de la volatilidad. Así es que entonces es más como un error de pronóstico. Digamos que tenemos este buen pronóstico de tiempo por delante que habla del ingreso per cápita a lo largo de un tiempo en el estado, y consideramos el residual de ese pronóstico, ese ingreso per cápita pronosticado. Ese es el índice de innovación. Bueno, uno predice basándose en el patrón histórico, la tendencia de tiempo, y luego cuánto se desvía de ese patrón predecible. Es la incertidumbre asociada con esa economía. Así es que esas son las 2 métricas que he utilizado, o sistemas que he usado para medir la volatilidad de ingresos en los Estados Unidos. Sí mencionaría que aquí me gustaría asumir mucho crédito por esto. Tengo un precursor, un documento precursor en el American Economic Review por Randy y Randy. Hay un documento, ellos no hacen exactamente lo que yo hago, pero me hicieron pensar y hicieron trabajo en diferentes países. Me parece que ellos no estaban en lo correcto, tratándose de enfocar en las tasas de crecimiento en lugar de niveles de ingreso per cápita. Quizá podemos hablar de esto más adelante. Esto es como una insinuación que le puede hacer interesante solo a los economistas, pero podemos mencionarlo más adelante. Es mucho más tembloroso, menos seguro tratar de explicar esto en términos de tasas de crecimiento. Está uno realmente en tierra no estable teóricamente, mientras que si lo está en ingreso per cápita, PIB per cápita o tasa de ingresos per cápita. Así es que ellos llevaron a cabo trabajo en diferentes países, así es que si ustedes siguen este trabajo no estarían comenzando desde cero, pero me parece que esta área está madura para investigación futura. Así es que ahora veamos qué es lo que encontramos cuando lo hacemos. Esta es una gráfica que muestra el patrón de regresión de esta relación entre la volatilidad y el ingreso per cápita y el nivel de ingreso per cápita en los estados. En el eje horizontal, ese es el eje vertical, tenemos el ingreso per cápita, mientras que en el horizontal estamos considerando el índice de volatilidad. La línea gruesa negra es el índice de regresión volátil y la otra es el índice de innovación volátil. Así es que hay 2 diferentes medidas, 2 diferentes índices de volatilidad que ambas están mostradas en este eje. ¿Y qué encontramos? Encontramos que este patrón tiene que ver
perfectamente bien o muy de cerca con lo que la teoría de cartera predeciría. Vemos que es estadísticamente fuerte la tendencia basándose en las economías y el ingreso per cápita. Es como decir, esto es lo mismo que yo decía antes, estos son dos medidas más, ingreso por obrero en vez de ingreso per cápita. Hay ventajas y desventajas de utilizar el ingreso per cápita o el ingreso por obrero. Quizá podemos hablar más adelante en la discusión de esto. El ingreso por obrero se aproxima más al marco teórico del modelo de crecimiento neoclásico de resultado por obrero. Así es que pensemos acerca de esto como un ejemplo. Vemos la historia ahí en la ilustración mayor, es que si vemos el inicio desde la volatilidad y el ingreso per cápita. Pero tomemos un ejemplo para darles una percepción de lo que está sucediendo, de la intuición en este mapa. Veamos lo que sucede en Nueva York y California. Para muchos de ustedes, estos son dos de los estados más conocidos, digamos, de Estados Unidos. Son los dos más grandes en Estados Unidos, en la costa este y oeste, pero también quiero contarles la historia. En 1970, si usted veía el ingreso per cápita y el ingreso por obrero, era casi idéntico en California y Nueva York. No sé si incluí el dato exacto acá, pero no es relevante para la historia. Probablemente era de 25,000 al año o algo así. No, tal vez 30,000 al año. Era casi idéntico en ambos estados. Ahora, si adelantamos 30 años, hacia el 2000, el ingreso por obrero en Nueva York era $8,000 por año, más de lo que era de lo que California tenía. Esa es una diferencia de 15%, un aumento de 15% en ingreso por obrero en estos dos estados. Ahora, ¿por qué no dejaron todos la costa oeste para irse a Nueva York? ¿Por qué no vimos esta tremenda migración del oeste al este? Como la teoría de la economía estándar nos diría. Bueno, si el patrón sería mudarse de California a Nueva York, entonces usted puede aumentar en promedio su ingreso por $8,000 al año, lo que es una cantidad sustancial o significativa. ¿Y qué sucedería si esto fuera el caso? ¿Qué habría sucedido? Bueno, la fuerza laboral habría incrementado en Nueva York y disminuido en California. El ingreso habría bajado en Nueva York y subiría en California. Habría convergencia, pero no lo vimos. No vimos que esto sucediera. ¿Y por qué no? Bueno, en el contexto de esta historia, esta variación de la media, esta perspectiva del problema, podemos hacer otra pregunta. Se me olvidó lo que había preguntado. Dice, pero podríamos concluir de este ejemplo que el ingreso en Nueva York creció para ser $8,000 al año más de lo que era en California. ¿Será que la economía de Nueva York se desempeñó mejor que la economía de California? Bueno, como en el caso de las carteras, diríamos que es incierto, no sabemos. ¿Y por qué? Bueno, porque la volatilidad en Nueva York a lo largo de ese mismo periodo de años era 60% más alta que la volatilidad de California. Así es que es fácil de entender por qué todos no se mudaron del oeste al este de los Estados Unidos. Porque algunos individuos, no todos, no querían tomar el riesgo. Es que no todos quieren comprar la cartera que tiene el 25% de tasa de retorno. No quieren los diferentes riesgos. Tienen diferentes preferencias de riesgo y hay diferentes características de riesgo. Lo mismo sucede para explicar este patrón en los estados de Estados Unidos. Así es que no tenemos que abandonar la teoría. No tenemos que desechar la teoría neoclásica. El modelo neoclásico, no que a la mayoría de ustedes les interesara si la tiramos o no, pero es un modelo elegante y poderoso y una forma alternativa de proceder aquí en pensar acerca del desempeño económico y de explicar el desempeño económico a lo largo de los Estados Unidos. Es cómo medimos el éxito. No es solo una cuestión de considerar
el ingreso per cápita o el ingreso por obrero o aún la tasa de crecimiento de esos dos sistemas, la forma estándar. Tenemos que considerar que los individuos también se interesan por la incertidumbre, también se interesan por los riesgos asociados con el desempeño económico. Quiero resumir para tratar de decir qué lecciones hemos desprendido de este análisis. El primero es que hemos observado que hay divergencia en el desempeño económico y nuevamente al final de la historia uno tiene que tratar de ir al principio de la historia y decir, bueno, él está hablando de desempeño económico y se refiere a los términos antiguos de medir el desempeño económico en la forma usual, no la forma en la que yo acabo de mencionar, la alternativa que les dije. Pero en la medida usual vemos esta rápida divergencia en los estados de Estados Unidos. No vemos la predicción esperada del modelo neoclásico tradicional. Y quiero reforzar esto, de que el increíble estudio llevado a cabo recientemente por ese señor Pritchett del Banco Mundial, que consideraba, el título creo que es Divergence Big Time, es que también se ve la divergencia entre los países y una tremenda divergencia en el GDP, en el PIB per cápita a lo largo del mundo. Así es que no es solo el caso de Estados Unidos, sino también sucede en los países. ¿A dónde vamos? ¿Será que descartamos el modelo estándar? ¿Lo descartamos? ¿Lo tiramos a la basura? ¿Buscamos nuevos modelos como algunos han hecho? Y nuevamente no estoy queriendo decir esto, sino que a mí me gusta el modelo Krugman, el modelo clásico. Los encuentro muy atractivos, pero una alternativa, en vez de tirarlos y encontrar estos sistemas endógenos o de nuevos modelos de crecimiento, es pensar nuevamente cómo medimos el éxito, cómo podemos adoptar esta variación de la media que ha sido increíblemente exitosa en las finanzas y aplicárselo a esta forma de medir el desempeño macroeconómico. Así es que, ¿a dónde llevamos esta información? Espero haber presentado el caso aquí. Quizá he convertido a algunos de ustedes a creyentes de este sistema, en el sentido de que esta es una forma útil de pensar, en que no se puede solo medir el éxito en términos de una dimensión, de un criterio unidimensional, sino que hay que pensar acerca de la volatilidad y el riesgo, porque eso también es importante, parece ser importante a los individuos, como se ha revelado en las personas que están dispuestas a mudarse a sí mismos, a ubicarse nuevamente para encontrar trabajos, así como las personas que están dispuestas a invertir su capital financiero, su capital físico. Pero también significa que vale la pena repensar o considerar cómo las instituciones y las políticas afectan la volatilidad. Y al enfocarnos en las medidas estándares del desempeño económico, quizá estaremos perdiéndonos o quizá estaremos obviando la importancia de las instituciones y las políticas y su impacto en la volatilidad. Y realmente no quiero abrir esto es un tema muy controversial, pero creo que, por ejemplo, en términos de... Por favor, no me haga preguntas acerca de esto, pero tal vez podamos hacerlo en otra oportunidad, pero cuando uno piensa en un cambio principal en políticas como el CAFTA, digamos, o la incertidumbre asociada con algunos cambios significativos en las políticas económicas, también es muy importante considerar cómo es que esto va a impactar la volatilidad, la estabilidad o el reverso de esto, qué inestabilidad va a crear esto en un país. También es importante, y en el libro yo continúo explorando en capítulos más adelante, y no voy a hablar de todo esto hoy, pero en capítulos posteriores hablo de la importancia de la opción de los instrumentos Cox, como uno que es un ejemplo significativo de las políticas económicas. Es muy importante pensar en detalle en la volatilidad de diferentes instrumentos de impuestos.
Y es más obvio el dejar de cambiarlos, si usted está constantemente alterando el sistema de impuestos, de aumentar o disminuir o escoger una nueva base para impuestos o de implementar o quitar o reformar, está creando todo este tipo de incertidumbre en la política fiscal y esto se filtra y sale y causa un impacto en la incertidumbre de las inversiones y por lo tanto aumenta la volatilidad. Así es que me parece que a menudo esto no se mira, no se considera cuando uno está tratando de medir el impacto de los impuestos en el desempeño económico. Si usted solo se concentra en el ingreso per cápita o la tasa de crecimiento, se perderá una dimensión muy importante y sutil del desempeño económico y es cómo esto afecta la volatilidad de la economía. Y como un resumen final, pensando acerca de las lecciones aprendidas, también es importante que yo mencione esto en algún sentido el libro, algunas partes del libro, pero también en pensar más hacia adelante en hacia dónde íbamos esto, a dónde vamos, y es pensar acerca del impacto de las reglas constitucionales acerca de la estabilidad o qué reglamentos constitucionales podrían hacer el reverso de reducir la estabilidad o promover la inestabilidad. Es una dimensión importante, me parece, y algo que tenemos que considerar al pensar en el diseño de las reglas constitucionales que promueven la estabilidad de las políticas. Y puedo darles unos pequeños ejemplos. Uno que yo he analizado extensivamente en el libro es la regla para cambiar los impuestos. Y nuevamente esto es llevando un análisis para los estados de Estados Unidos, pero me parece que es un buen laboratorio. Algo como 10 de los estados, tal vez se me olvida el número exacto, quizás son 12, pero 10 o 12 estados tienen una regla que requiere como por la Constitución, constitucionalmente, que para poder cambiar impuestos usted necesita más de la simple mayoría simple de votos. Se requiere 2/3 de la mayoría de votos de los legisladores para poder cambiar los impuestos. Bueno, el análisis tiende a indicar que previo a esto dirían, bueno, ¿tendrá esto un impacto significativo? Sí tiende a tener un impacto en reducir los impuestos, pero en reducir el doble de los impuestos, y esto tiende a tener un impacto positivo en la economía, pero tiene un enorme impacto en la estabilidad del sistema fiscal, porque usted no se puede estar siempre cambiándolo, es más caro. Bajo esta regla de la mayoría de 2/3, si usted ve muchos más cambios, está poniendo mucha inestabilidad en el sistema, si es que las compañías no pueden planificar, mientras que si lo hace a la inversa, el capital extranjero puede invertir, las compañías pueden planificar. Si estoy construyendo una fábrica o si comienzo a hacer negocios en un estado, de repente comienzan a cambiar la tasa de impuestos, entonces esto crea inestabilidad. Para evitarlo, usted no está muy seguro de invertir. Estos cambios pueden ocurrir rápidamente y usted no tiene deseos de llevar a cabo inversiones en ese estado o país. Y la mayoría, las estadísticas muestran que la regla ayuda a mantener un nivel de impuestos más niveles y esto promueve la inversión. Me parece que habrá un efecto similar. Hay otras reglas y reglamentos parecidos. Y siempre hay trueques. Los economistas hablan acerca de trueques, pero cosas como limitaciones a la cantidad de términos en los que usted puede servir en un cargo público, por ejemplo. Y yo sé que los argumentos de por qué usted quisiera límites de término para servir y son argumentos poderosos, pero esto es algo que hay que considerar en términos de una objeción a límites de tiempo. ¿Por qué quisiera usted que los políticos puedan correr para reelección, puedan ser reelegidos? Y esto es que usted no está constantemente viendo este cambio, este agitar de gobernadores en el caso de los estados estadounidenses, o primeros ministros o presidentes en el caso de países. Constantemente se ve este cambio, esta rotación en el liderazgo y nuevamente esto trae mucha volatilidad al sistema y hace que sea difícil planificar. Y esta volatilidad claramente es negativa para el desempeño económico. Así es que quiero parar acá y tratar de responder sus preguntas. Gracias.
mencionó dos cosas que me hacen pensar. Una era la diferencia entre el estado del norte y un estado del sur, Mississippi y Connecticut, y lo otro era el periodo de los 70s hasta ahora, ¿correcto? Entonces, mi pregunta es, si usted consideró en su trabajo la composición de la fuerza de trabajo en términos de condición legal, la situación legal de migratoria de los empleados, desde la migración de los 70s, esto ha aumentado intensivamente, considerablemente, por lo que podemos pensar en esto como no apartándonos del modelo solo, sino comenzando de nuevo, porque hay mucha gente, muchos factores que están cambiando. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, sí, estoy de acuerdo que las personas aún siguen mudándose y vemos, sí, la migración. Usted señaló Mississippi. Mississippi fue el único estado en los Estados Unidos que literalmente perdió población. Muchos estados no crecieron tan rápido como otros, pero ellos hasta tuvieron un declive de población. Así es que las personas sí se están mudando, pero no parece ser que sigan este patrón de mudarse de estados pobres a estados ricos. Sí, están mudándose de un lado a otro, pero parece estar impulsado por algunos otros factores. Y he pensado en esto, sí me pareció a mí, y si usted considera esto un poco más cuidadosamente, y me disculpo que la tabla era muy difícil de leer, que el modelo solo predeciría que serían los estados más pobres. Digamos, Mississippi, no quiero hablar aquí mal de Mississippi, no sé si alguien tiene familia en Mississippi, pero tomar un estado pobre como Mississippi, el modelo solo diría que entonces deberían estar creciendo muy rápidamente. Porque Mississippi, por dos razones. Una es que si usted fuera a construir una planta para construir automóviles, lo pondría en Mississippi, o si usted va a... los obreros estarían yendo de ese lugar por dos razones. El denominador está bajando y el numerador está subiendo, así es que per cápita o por empleado el ingreso debería estar subiendo en Mississippi más rápidamente que en otros estados. Y estoy de acuerdo que quizá hay algunos casos como estos, pero no generalmente. No se ve así que los estados del sur tengan un desempeño más alto. Si lo encuentra, podría ponerlo otra vez en la pantalla, pero no creo que lo puedan leer. Pero algunos de los estados que crecen más rápidos, como Massachusetts y New Hampshire y Virginia, Carolina del Norte, Arizona. Así es que realmente lo he revisado para ver si hay un factor geográfico. ¿Será que es solo el modelo que es relativamente, son las áreas pobres, relativamente pobres y agrícolas, que están batallando con ello? No parece ser que esto sea así en el periodo reciente. Si usted va más atrás, a los años 20, de los años 20 hasta más o menos los mediados de los 70, me parece que este sí es el caso. Usted tiene razón, pero una de las cosas que yo encontré sorprendentes, y sí hay cosas sorprendentes en el libro, me parece que esta es una de ellas, que este no parece ser el caso. Es la sabiduría tradicional o convencional, pero no parece avanzar empíricamente en los datos. Me fascinó este hallazgo, espero que a usted también. Va un poco en contra de lo que usted esperaría encontrar. Según su modelo, no hay divergencia a largo plazo entre la riqueza de los estados. No obstante, hay divergencia en el ingreso per cápita y la volatilidad de ellos. Si tenemos conocimiento de esto y conocimiento de las políticas en estos estados, ¿podríamos predecir cuáles estados van a avanzar más rápido? ¿Y será que en estos estados los obreros migrarán? ¿Será que migrarán a ellos dependiendo de la volatilidad del capital? Hay un dicho famoso: la predicción es difícil, especialmente acerca del futuro, dice el dicho. Realmente no he tratado de hacer un pronóstico. Esto es una muy buena pregunta y me imagino que sí debería mencionarle y decir, bueno, estos son los 5 estados que parecen estar funcionando bien, o estos son los 5 estados que han colocado en su lugar las instituciones que parecen darle ese tipo de apariencia deseable o esta baja volatilidad. Pero sabe, un poco del problema de ello es
Y esto es una batalla. Yo batallo con esto también y quizá a lo largo del tiempo tendré una mejor respuesta, pero la respuesta es que realmente no he identificado los estados. Pero la pregunta difícil es, ¿será que este trueque, así como hay algunos inversionistas, hay algunos individuos que realmente toman riesgos, están dispuestos a arriesgarse, a decir, voy a tomar el riesgo, voy a asumirlo, voy a aprovechar el 30% de retorno en la cartera? Así es que no podemos decir que están locos, sino que tenemos que decir que son diferentes. Tienen una diferente tolerancia para el riesgo. Quizá no tengan familia o si pierden su trabajo, están dispuestos a decir, bueno, me iré a otro lado, me mudaré a otro país. No me importa, yo tomaré el riesgo. Así es que en algunas formas no podemos automáticamente decir no quiere cero volatilidad, porque sí hay valor asociado con ello, hay un mayor retorno. En el mismo sentido en el que no podemos identificar, ¿está usted familiarizado con la frontera de los riesgos y la tasa de retornos? Uno no puede determinarlo exactamente ahí. Usted no puede decir, debe ir usted por una cartera de bajo riesgo, porque algunas personas, si uno es joven, quiere arriesgarse, tomar el riesgo. Así es que es un poco complicado cuando uno trata de examinarlo de esta manera, pero me parece a mí que está tratando uno de ver dentro de la ecuación, en la dimensión de también tratar de estabilizar o de reducir la volatilidad, porque esto es importante para traer al marco de consideración de las instituciones, presentárselo a ellas. Creo que no respondí su pregunta del pronóstico, pero me parece que hay suficiente información en el libro para poder encontrarla e identificarla. Mi pregunta es, el subpunto que usted mencionaba ahora, porque usted decía que en los últimos 30 años los Estados Unidos la divergencia ha sido o será, ha habido divergencia en los últimos 30 años, y aplicando los instrumentos y mediciones macroeconómicas, estas nos podrán guiar o llevar a tener una medición mejor en el desempeño económico, y los estados que tienen o que han tenido el más alto ingreso han sido los que tienen mayor ingreso, pero es como que no viene gratis, no hay tal cosa como un almuerzo gratuito, dice. Usted tiene que pagar un precio y el precio es la alta volatilidad. Y si nosotros tenemos, mi pregunta es, ¿cree usted que aplicando estos análisis financieros a análisis macroeconómico, nos podríamos ver que tenemos que el trabajo y el capital no necesariamente lleva a la convergencia de ingresos, sino que más bien a una divergencia que viene con expectativas de que cada persona deciden, yo quiero ir allá, yo sé que habrá más ingreso, pero quizá tenga mayor riesgo? Así es que el libre movimiento de labor, de trabajo y capital no significa convergencia en el ingreso, sino que una divergencia significativa que nos lleva a mejorar económicamente, digamos. Muy buen punto, en el sentido de que ser realistas en qué vamos a obtener de las cosas. Y a veces a mí no me gusta esta expresión de que hay consecuencias, pero tratar de reconocer, sí hay que tratar de reconocer que en este tipo de perspectiva de variación de la media quizás no obtengamos exactamente lo que se anticipa. Quizá lo que usted decía, que si le comprendí, el averiguar, el analizar qué es lo de riesgo, mientras que las personas que prefieren la estabilidad. Yo pensaba lo que mi esposa Nicole señalaba el otro día. Ella leía el mismo punto que usted menciona. Yo crecí en Texas y Texas ha atravesado, o solía ser, tenía una economía altamente concentrada. Primero era ganado, luego era algodón y luego petróleo. Pero Texas atravesaba estos tremendos crecimientos cuando el ganado era valioso, pero luego cuando el ganado ya no era valioso,
bajaba, y luego el algodón era valioso y la economía subía, la gente se hacía rico y luego el algodón caía. Y luego el petróleo, los precios del petróleo subieron, los tejanos eran ricos y luego cayó y atravesamos estos alzas y bajas y nos quejamos y diversificamos. Ahora es la tecnología, ahora es el comercio, es la manufactura. El Southwestern Bell, hay mucha economía diversificada ahora. Porque los tejanos no estamos experimentando después de la recesión, no estamos experimentando este gran rebote o mejoría. Es un modelo de crecimiento y ahora ha diversificado. Así es que no están teniendo los grandes cambios variables, pero no tienen las grandes bajas, pero tampoco tienen las grandes alzas que tuvieron con el algodón, el ganado y el aceite, el petróleo. Así es que esto es el trueque. No hay un crecimiento tan rápido que esperan. Ha sido moderado, pero al mismo tiempo ha sido al diversificar nuestra experiencia y reducir los grandes alzas. Es difícil, no se puede tener de las dos maneras. Pero me parece que esta idea de cernir las ideas, de tamizarlo, me parece que hay mucho que se pueda hacer, de escoger. Me parece que hay mucho más que se pueda hacer. Y pienso que usted y muchos de ustedes, y espero poder extenderlo a otros países, esto será una de las grandes cosas de expandir este concepto a los países, y es que podrán ver a una mayor diversidad y una mayor volatilidad, diferencias de volatilidad en el mundo que nos ayudarán a llevar a cabo trabajo cuantitativo. ¿Podría usted especificar la correlación que existe entre el retorno mayor de márgenes y la migración de capital, específicamente en tecnología? Quiero ver si te entendí. Específicamente la correlación entre ¿qué? ¿Dice? La migración de capital y los retornos marginales en aumento. Y es una buena pregunta. De hecho, comencé. El problema es conseguir los datos del capital por estado. Es un gran problema. Una persona renunció en la oficina de presupuesto del Congreso de Estados Unidos y trató de reunir estos datos hace unos 10 años y se rindió. La respuesta es que no tengo los datos para llevar a cabo esta correlación, no tengo los flujos de capital por estado. Hay un breve periodo de tiempo en el que tratamos de hacerlo, hace unos 4 o 5 años, y quizá pudimos hacerlo por esos 10 años, pero no lo hice, así es que la respuesta es no lo sé, y no creo que los datos sean suficientemente abundante como para hacerlo. Hay unos que lo están tratando de crear por su propia cuenta, de generar los números a partir de otros números, y eso pues no es tan seguro, y eso es lo mejor que tenemos. Y he usado esto para otro estudio, en tratar de analizar la infraestructura en la economía estatal, y no encontré que hubiera algo, y no me pareció muy confiable la información, los datos. Quisiera haberla tenido. Les podría dar los datos si usted quisiera tratar de hacerlo. Me gustaría compartírsela y le contaría lo que he llevado a cabo y le desearía suerte. Sí, es un buen proyecto. Porque usted dice, yo estoy considerando el resultado final, qué ha sucedido, el ingreso que ha sucedido con la volatilidad. Usted, en su mente, si le entiendo su mente correctamente, usted dice, hay implicaciones mayores que se esperarían para poder desenmadejar en términos de los flujos de capital. Ellos también deberían estar apuntando en direcciones que sean consistentes con este cuadro más grande. En otras palabras, quizá haya otro. Si mi historia y mi modelo estaba correcto, usted debería poder ver ciertos flujos de capital subyacentes, consistentes, y usted quiere estar seguro de que están. Y estoy de acuerdo. Trabajemos en ello juntos. Es un buen problema, muy buen problema. Sí tenemos el aspecto del trabajo, y no lo hice, así es que no tengo una buena excusa para darle, pero sí tenemos una buena migración laboral, datos de migración laboral, pero no lo tenemos para el capital. Me parece que lo tenemos, el de trabajo de 10 años, y quizá 10 años sea suficiente. Muchas gracias.